enfermedad de Addison es una patología autoinmune en donde nuestro cuerpo produce la destrucción de la glándula suprarrenal, bajan los niveles de cortisol y aldosterona, que son hormonas indispensables para la vida. La necesitamos para levantarnos por la mañana, regula la tensión, regula la glicemia y afronta estrés físico y emocional. Los síntomas son muy sutiles y progresivos, incluyen la fatiga intensa, el dolor abdominal, las náuseas, la pérdida de peso y la hiperpigmentación de la mucosa. Llevaba un año que me encontraba muy mal, empezó la piel a oscurecerse muchísimo, continuamente estaba fatigada. De hecho, yo pensaba que tenía anemia porque no era propio ese cansancio y yo empecé a notar que aquello no era normal, que algo no iba bien. El tratamiento es sustituir la hormona que nos falta, ¿no? Es dar la hormona del cortisol, que sea en forma de pastillas, que es la hidrocortisona. Lo importante de esta pastilla es similar el ritmo día-noche que tiene nuestro cuerpo, por lo tanto damos más cantidad por la mañana y menos por la tarde. Si no estamos tomando el tratamiento o alguien no nos administra la inyección de emergencia, podemos desencadenar un cuadro donde hay bajada de la tensión, bajada del sodio y puede ser potencialmente mortal. Siempre llevo encima un neceser con la inyección de rescate. Sí que es verdad que yo en mi caso no me la he administrado nunca, pero siempre tienes el miedo ahí. De por vida, cada día deberán tomar el tratamiento hormonal, ajustando la medicación a su día a día y escuchando su cuerpo. Muchas veces nos sentimos incomprendidos. Tengo que convivir con un cansancio y una fatiga extrema a diario. Quieres hacer cosas como antes, pero tu cuerpo ya no funciona igual. Intento escuchar a mi cuerpo, entonces cuando me dice para, pues tengo que parar.